Tenemos que hablar del médico clínico. Sí, claro, cuáles son las pautas como para elegirlo y por qué escogemos a esa persona que nada más y nada menos cuida la salud nuestra y de nuestra familia. Juan Pedro tiene una nota al respecto. Sí, exactamente. A lo largo del año, en Antes de Salir, hemos hablado de la salud, por ejemplo, en la alimentación, la nutrición, en los ejercicios. Todo eso nos ayuda a mantener una vida saludable. Pero también forma parte de esto tener un médico clínico, hacernos exámenes con algún tipo de frecuencia, y de esto vamos a hablar. Gustavo Raful, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Médico clínico, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, me pidió que lo tutee, así que lo voy a tutear, lo aclaro antes que nada. Y esa es la primera pregunta. ¿El trato con el médico ha cambiado? ¿Cómo debe ser? ¿Es un poco más formal, informal? ¿Tiene que ver también con los resultados que se pueden obtener? El trato con el médico debe ser de igual a igual. Esto ha cambiado últimamente porque antes era diferente, ¿no? El médico estaba situado en un estrato superior y el paciente en un estrato inferior. Y se establecía un vínculo desigual. Bueno, nosotros tratamos de que el vínculo sea de igual a igual porque eso es un vínculo más sano que permite al médico y a la persona elaborar junto una estrategia para el cuidado de la salud. Y al mismo tiempo permite que la persona se haga responsable del cuidado de su salud, ¿no? Que no obedezca órdenes, sino que colabore activamente en el cuidado de la misma. Sí, recién fuera de cámara hablábamos que hay un importante grupo de personas, jóvenes podríamos decir, que una vez que deja el pediatra no tiene un médico clínico o no acostumbra a tenerlo. ¿Es así? ¿Y cómo se elige a un médico clínico? Sí, hay una etapa de la vida en la cual las personas nos consultan al médico, que generalmente es una etapa de cierta, de una sensación de que uno no se va a enfermar y no se va a morir, que suele ser cuando deja el pediatra hasta los 35, 40 años. La mayoría de las personas que consultan a un médico, aunque sea para hacerse un chequeo, tienen miedo de estar enfermas. Y esto es bueno que se aclare, porque a veces este miedo es infundado y otras veces están enfermas de verdad. Pero ¿cómo elige uno al médico? Y tiene que elegir un médico que habitualmente yo aconsejo que sea el médico de toda la familia y que lo cuide integralmente. Que puede ser un clínico, que puede ser un cardiólogo, que en el caso de la mujer puede ser la ginecóloga. Lo que se necesita es que tenga conocimiento, sentido común y que quiera hacerlo. ¿En qué consisten los exámenes periódicos? El chequeo o examen periódico es una evaluación médica exhaustiva que las personas presuntamente sanas necesitan para saber si realmente están sanas y para elaborar una estrategia sobre el cuidado de la salud. Prevenir enfermedades o diagnosticarla precozmente. Consiste en hacer una historia clínica exhaustiva, evaluar los antecedentes personales y familiares. El examen físico es fundamental, que siempre debe ser minucioso, y en base a eso ver si se necesitan exámenes complementarios de laboratorio o de otros exámenes, que habitualmente son de baja complejidad lo que se necesita. ¿Y la frecuencia de los exámenes o del examen periódico? Me imagino que depende mucho del paciente, ¿no? De la historia clínica. Yo te decía antes, Juan, que establecer las pautas de cuidado de salud de una persona es como hacerle un traje a medida. No le podés dar el talle 44 a todo, porque a mí me queda largo de cuello, corto de manga y a lo mejor a vos es distinto. Entonces, en base a cada persona, uno tiene que elaborar una estrategia para esa persona. Sí, hay distintas variables, ¿no?, que influyen, si es fumador, si hace ejercicios, cada cuánto, qué tipo de ejercicios. Sí, los antecedentes familiares, los hábitos de vida son muy importantes, las formas de vivir tienen que ver con las formas de enfermar. Eso le iba a preguntar, ¿cómo influyen los hábitos de vida en la salud? Mirá, hace 1000 años un médico religioso dijo: vive sensatamente. De miles de personas que se mueren, muy pocas lo hacen de muerte natural. La mayoría lo hace de formas irracionales de vida. Bueno, una breve descripción del chequeo, me parece que ya ha dicho algo, ¿no? Pero para que la gente esté un poco más enterada y pierda el miedo también. Bueno, primero uno debe elegir al médico. Debe acudir a la consulta. Juntos deben hacer la historia clínica, el examen físico, expedir los estudios complementarios que se consideren necesarios, reevaluar con los resultados y establecer un plan a futuro. Bien. ¿Qué es prevenir? Prevenir es hacer algo
para que algo no ocurra. Por ejemplo, uno no espera chocar para hacer el seguro del auto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo tiene por las dudas. El examen hay que hacerlo igual. No espera enfermarse para hacer un control. No espera contraer una enfermedad infecciosa para colocarse una vacuna. O no espera tener un cáncer para hacer una prevención. Hay que hacerlo antes. Eso es prevenir, hacer algo para que algo no ocurra. Bueno, hay una serie de mitos y realidades que están incluidas o están dentro de una estructura mental del general, del común denominador de la gente. Por ejemplo, uno de ellos es, la presión arterial, ¿es peor tener la máxima o la mínima alta? Es mejor tener las dos normales, ¿sí? Partamos. La hipertensión se define tanto por la máxima alta como por la mínima alta. Ahora, después de los 50 años, la presión arterial máxima elevada es un mejor marcador de riesgo de eventos cardiovasculares, pero es malo tener las dos altas. Y habitualmente, en forma general, deben tener menos de 14 y menos de 9, ¿no? 14 de máxima y 9 de mínima. Hay grupos especiales, hay revisiones que se hacen permanentemente, pero como concepto global, ese sería el tope, el límite. ¿La presión arterial baja se puede considerar una enfermedad? Es excepcional que la presión arterial baja sea una enfermedad. Yo creo que es un privilegio de muy pocos. Pero a veces los mitos populares hacen que la gente le adjudique síntomas a un valor de presión arterial y en realidad lo que le pasa es otra cosa. ¿Cuáles son los niveles normales de colesterol? El nivel normal de colesterol es hasta 200 miligramos por decilitro. Ese sería el nivel. Pero hay que considerar que existe un colesterol bueno, un colesterol malo, que no es lo mismo si es hombre, si es mujer, si tiene 20 o 60 años, si fuma o si no fuma. Existe un calculador de riesgo de eventos cardiovasculares que considera los valores de colesterol y considera todas las demás variables. Entonces, cuando vos ves una persona, llenás, porque se hace a través de un cálculo automático por internet, y te dice si el colesterol de esa persona debe tratarse o no debe tratarse. O sea que no es un valor único que debe tratarse, ¿no? ¿Pero es bueno tener colesterol bajo o muy bajo? Bueno, el mito es si el colesterol bajo hace mal, ¿no? No hay ningún estudio que haya demostrado nunca que tener un nivel bajo de colesterol, ya sea espontáneamente o por tratamiento farmacológico, que sea perjudicial para la salud. Bien. Bueno, ¿qué vacunas debe colocarse un adulto? No debe dejar de colocarse, casi obligatoriamente. Si el adulto tuvo la posibilidad del esquema actual de vacunaciones, es más fácil, pero supongamos un adulto de 50 años, debe preguntarse, ¿tiene vacuna contra hepatitis A? ¿Contra hepatitis B? Gripe, hay grupos especiales, más de 65 años, enfermedades crónicas debilitantes y una cosa importante, la mujer embarazada que va a cursar el embarazo en la etapa de invierno tiene que vacunarse contra la gripe. Vacuna para la neumonía a partir de los 65, ahora está en el país la vacuna contra la culebrilla, el herpes zóster, que está indicada en una única dosis para personas de más de 60 años, vacuna antitetánica cada 10 años, una dosis cada 10 años, porque habitualmente cuando te indican una antitetánica te indican 1 hora, al mes y al año. Eso es para quien nunca recibió un esquema. Una dosis cada 10 años. Aprovechás, se coloca doble o triple de adultos, que combina antitetánica con otras cosas. Y la vacuna del HPV, que hasta ahora se la colocaban nada más que las mujeres y creo que muy pronto se la tienen que colocar los hombres, porque no hay motivo por el cual los hombres no se colocan. Bueno, el análisis de próstata actual, ¿es aconsejable hacerlo? Bueno, yo creo que sí. Lo que muchas veces uno se pregunta si es muy confiable el resultado. Hay un urólogo muy importante de la ciudad de Rosario que escribió un artículo hace unos años y lo tituló así, de la oscuridad a la penumbra. Cuando no estaba el análisis del antígeno prostático estábamos en la oscuridad. Con el análisis estamos en la penumbra, es decir, no lleva luz, pero aclara el panorama y un dato más que hay que tener en cuenta. ¿Es recomendable hacer una colonoscopía? Sí, a partir de los 50 años, todas las personas deberían hacerse una colonoscopía. Y si tiene aumentado el riesgo porque tiene familiares en primer grado con cáncer de colon o con enfermedades del intestino, debe empezar a los 40 y hay algunas excepciones donde tiene que empezar antes. Pero si todos a los 50 nos hacemos una y los que tienen riesgo a los 40, ya sería un paso importante
para cuidar la salud. Muy bien, perfecto. Pablo Agos, los está escuchando el doctor Raful. Sí, doctor, buen día. Ante todo, lo estamos escuchando Buen atentamente. día. ¿Cómo le va? Una eminencia. El Sí. doctor, todas las dudas que uno puede tener están siendo analizadas. Ahora, algunas preguntas para consultarle. Recién pensábamos con Pablo, usted mencionaba el tema de la elección del médico clínico que fundamentalmente, o en lo posible, tenía que conocer a la familia o atender a la familia. Pero si usted tuviera que definir cómo elegir el médico clínico, más allá de eso, ¿en qué se basaría uno? Con el psicólogo uno dice, bueno, tiene que haber transferencia. ¿En qué uno se basaría para elegir el médico clínico? ¿Qué es prioritario? Yo buscaría 3 condiciones: que tenga sentido común, que tenga conocimiento y que pueda establecer con su paciente un vínculo de empatía. Bien. Que es como esa simpatía mutua de mutuo interés en hacer las cosas bien, ¿no? Mientras el doctor va hablando y nos va respondiendo, nosotros tenemos un resumen porque le prestamos mucha atención a lo que nos dijo y bueno, ahí teníamos una de las primeras placas de los apuntes que hemos ido tomando. Por ahí se coló una frase al pasar de esas que quedan: hay que vivir sensatamente, y ese es uno de los puntos que nosotros hemos tomado, que de esa forma podemos llegar a esa etapa de prevención que el doctor decía tan importante para que no pase lo que no queremos que pase, ¿no? Exactamente. En el resumen, algunos conceptos que queremos resaltar de esta entrevista que hemos tenido y estamos teniendo con el doctor Raful. Tu salud y la medicina. Recién decíamos, vivir sensatamente. Controlar la presión arterial, los niveles de glucosa y colesterol periódicamente. También hacer ejercicio regularmente y mantener un peso adecuado. No hay que automedicarse, ese es otro de los consejos. Esto suele suceder mucho en esta etapa en la que uno recurre a la web. Y digo uno porque uno también lo hace, Sí. ¿eh? Uno se cree que en la web todo está y hay un médico a disposición las 24 horas. No automedicarse. Bien, y nos queda cerrar rápidamente con este resumen. Muy importante esto. Ante cualquier duda, no tengas miedo de consultar. Todas tus dudas deben ser escuchadas y aclaradas. Doctor, ¿algo más que se nos haya escapado de esta charlita que hemos tenido? No, me parece que no. Y una última pregunta, entonces, que va de mi parte. Hablábamos antes de la periodicidad de los controles. ¿Hay que hacer una diferencia? Porque se coló el tema de la próstata, que define a una parte de la problemática de los hombres. Hablamos de las mujeres embarazadas. ¿La periodicidad de los análisis difiere entre el sexo masculino y el femenino a determinada edad o no? No, difiere entre las características de cada persona, entre los antecedentes, los factores de riesgo, pero es lo mismo, mujer u hombre. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por poder compartir este espacio de conocimiento y por haber saldado todas estas dudas. Juan, el cierre de la nota te lo dejamos a vos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Muy muy amable. simple, doctor. Quizás le llegue a un paciente que ha bajado mucho de peso o que ha subido mucho de peso y se piensa que tiene alguna cuestión física, como por ejemplo la lombriz solitaria, para los que bajan mucho de peso o alguna otra razón. Pero en realidad no tiene que ver con una cuestión física, sino también, si bien está relacionada, con una cuestión emocional. El médico clínico también tiene un rol importante en ese sentido. Sí, la persona es una integridad de cuerpo y alma o espíritu, como lo quieras llamar, y muchas personas no tienen una enfermedad orgánica, sino que tienen puesto en el cuerpo un sufrimiento emocional. A veces es todo un desafío darse cuenta de qué cosa tiene, y también es difícil que la persona a veces pueda entender que no está enfermo del cuerpo, que tiene un problema emocional que habrá que resolver de otra manera. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Doctor Raful ha contestado una serie de preguntas enorme y nos ha evacuado un montón de dudas, así que muchísimas gracias al doctor y esperemos que les haya servido, sobre todo a aquellas personas que aún tienen temor de acercarse, por alguna razón, a un médico clínico. Bien, Juan, bueno, a tener estos conceptos entonces en mente. Volvemos en un ratito. Muchísimas gracias. Adiós.